decirles que el Parlamento Abierto tiene por objetivo el justamente interactuar entre los legisladores y, en este caso, las juventudes. Les interesa conocer qué es lo que están pensando y también les interesa que ustedes conozcan qué es lo que están haciendo en este sentido. Bueno, primero, para que entendamos los objetivos de este foro, de este conversatorio, es necesario saber por qué necesitamos una ley general de juventudes. Muchos podrían decir que estos derechos ya no los encontramos plasmados en la Constitución. El problema es que hay sectores de la población que son vulnerables y que necesitan un marco jurídico más específico para que se den cumplimiento a esos derechos que se emanan desde nuestra Constitución. Es el caso, por poner un ejemplo, de la ley para niñas, niños y adolescentes, o para la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es el mismo caso que pasa con el tema de los jóvenes. Para que nuestros derechos sean garantizados de una mejor forma, para que tengamos una estructura, para que haya todo un sistema y todas las leyes se creen y surjan con una perspectiva de juventud, es necesario tener un marco legal. Para esto necesitamos esta ley. Entonces, en esta ley que vamos a estar emitiendo en el Congreso con estas participaciones, se busca que se tenga todo este contexto y todas las problemáticas que hay y que se abarquen los derechos que tenemos, así como las obligaciones. Entonces es importante que entendamos cuál es la causa que nos lleva a estas interacciones. También quiero decirles que en el Congreso tenemos un antecedente de 14 iniciativas para emitir una ley. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si en otras legislaturas, por qué si otros diputados, otros senadores han hecho las propuestas, por qué no se ha tomado en cuenta? ¿Y por qué esta vez se presume que sí se va a hacer? Aquí hay varios factores que explicar. La primera que podría ser es que muchas veces no se cuenta con el consenso de grupos parlamentarios, porque se emite por una sola persona, porque hay lagunas también, y al ser una ley, pues no se puede desarrollar en una cuartilla, como ustedes lo saben. Esto quiere decir que necesita un estudio previo, que necesita pues muchos datos, muchas cifras, para que esta ley sea efectiva y funcione en la práctica. Entonces, ahora lo que hicimos fue crear un consenso en toda la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, de todos los grupos parlamentarios, porque en esa comisión están representados todos y cada uno de los partidos. Es decir, que hay un consenso y un compromiso de todos los grupos parlamentarios para emitir esta ley. Y también creo que es importante recalcar que es una ventaja que todos los diputados de la comisión seamos jóvenes, porque nos une más este compromiso y esta garantía de que se emita esta ley. Pero no solo eso, no nada más quedó en un consenso en Cámara de Diputados, sino que también se trabajó en la Cámara de Senadores. Esto también con la Comisión de Juventud y Deporte en Cámara de Senadores, con los senadores que integran la comisión, que también representan todos los grupos parlamentarios. Entonces, tenemos la garantía de que esta ley va a salir, porque hay un consenso y hay un acuerdo, donde se integran todos y no hay espacio para lagunas, porque estamos en la realización de estos foros. ¿Y por qué queríamos que fuera en lugares diferentes? Bueno, porque no son las mismas circunstancias aquí en Zacatecas que quizás en el estado de Chiapas, o de Nuevo León, o de Guadalajara, o de Baja California. Entonces, aquí un problema que nos aqueja, por ejemplo, es la migración en jóvenes, donde quizás en otros estados se da con menor frecuencia y no se trabaja tanto. Otro tema, por ejemplo, es la representación de jóvenes indígenas. Entonces, bajo estas circunstancias, sabemos por qué es necesaria la ley y por qué sí se va a emitir. Entonces, yo quisiera dejarlo ahí y dejaría abierta la oportunidad a que si hay alguna pregunta o comentario, pues pudiéramos resolverlo. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muy puntual en su tiempo, además. Somos puntuales. Sí. Bueno, ahora bien, aquí en Zacatecas ya existe la Ley de Juventud
Y tengo entendido, según ahí me arrojó internet, que esta ley existe desde el 2014. Para que nos cuente más sobre esta experiencia en el Estado, le daremos el uso de la voz a la maestra Alejandrina Varela, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Pues muy buenos todavía días a todas nuevamente. Gracias por la invitación. Lo valoro mucho. Creo que esto es muy importante, el que se estén considerando todas las voces de diferentes jóvenes de diferentes estados y zacatecanos. Efectivamente, creo que es un excelente momento para platicarles de la Ley Estatal de la Juventud en Zacatecas, una ley que nos rige. Decirles que el 30 de noviembre del 2016 se publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde puntualiza al Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas como un organismo público descentralizado, y más tarde, el 22 de abril del 2017, en el decreto 133, ya se publica como tal la figura del Injuventud. ¿Qué es este decreto? Es una reforma a la Ley de la Juventud, porque anteriormente estábamos como subsecretaría de la Juventud, pertenecíamos a la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, es decir, efectivamente se publicó desde entonces, 2014, ha tenido diferentes reformas, diferentes cambios, y para mí yo digo que fue un logro el que se haya creado como tal la figura del organismo público descentralizado, un organismo autónomo que permite mayor eficiencia en los resultados para operar la política pública de la juventud y, por supuesto, la personalidad jurídica que le da a la institución. Por eso estamos el día de hoy con esta reforma, y me gustaría leerles cómo está la estructura, porque creo que es importante todo cómo se está presentando esta ley. Está conformada por 7 títulos, 16 capítulos, 7 secciones, 81 artículos y 7 transitorios, en donde cada título, el primero, habla de la naturaleza jurídica y el objeto, precisamente lo que decía la diputada. Hay que conocer la situación real de la juventud en el Estado para poder plantear una ley que rija el orden y la dirección de la política pública de la juventud. El título segundo habla de los derechos de la juventud: derecho civil y político, derecho a la salud, derecho económico, derecho educativo, derecho cultural y deportivo, derecho de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es decir, se tocan diferentes temas, se sitúa la realidad de nuestros jóvenes. El siguiente título habla de las obligaciones de la juventud. Y el tercero habla de la política pública para los jóvenes. Y en este título es donde me quiero parar un poquito. Aquí se mencionan diferentes elementos importantes que rigen las acciones, la operación del Instituto de la Juventud. Se puntualiza primero las consideraciones para el diseño de política pública, donde le da la facultad al Instituto de la Juventud a llevar operaciones, acciones, ejecutar cualquier tipo de acción que lleve a cabo el rumbo de la juventud de nuestro Estado. Menciona lo que es el Parlamento Joven. Aquí mencionan diferentes elementos que yo creo que es importante que se puntualicen en la ley. ¿Por qué? Porque no da pie a cualquier tipo de cambio, no da pie a que al día de mañana llega otro gobernador, otro director general y cambia este tipo de acciones, sino que establece en la propia ley de la juventud diferentes programas importantes, como es el Parlamento Joven, que es en coordinación con el Congreso Local del Estado, en donde algunos de ustedes han sido parte de este Parlamento. Durante 3 días son diputados y diputadas jóvenes que tienen la posibilidad de hacer una postura, de poner una forma de pensar, una idea, un proyecto, una ley que beneficie en todos los aspectos el rumbo de la juventud de nuestro Estado. También habla del Día Estatal de la Juventud, instalándolo el 12 de agosto. Cada 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud, y por lo tanto en este marco se llevan a cabo diferentes actividades. Se conmemora este día a través del Premio Estatal de la Juventud, que también lo menciona la ley. Hay un premio estatal que todos los años se publica en mayo, incluso la convocatoria ya está en este momento abierta para que participen jóvenes. ¿Y qué es lo que se busca con este premio? Impulsar los talentos, dar a conocer los jóvenes destacados que todos los días se esfuerzan
para cambiar su entorno, para cambiar su realidad, que todos los días desde su trinchera, desde la parte académica, desde la parte artística, a través de arte urbano, a través de ciencia y tecnología, mérito migrante, mérito campesino, son diferentes elementos que se puntualizan en el Premio Estatal de la Juventud y que permiten que se dé a conocer el talento de nuestros jóvenes zacatecanos, que obviamente hay un estímulo económico, que no lo puntualiza la ley, pero quisimos desde el Instituto de la Juventud también reconocerlo de manera económica. Hay un premio de 20,000 pesos para los jóvenes, pero más allá de eso se busca que se conozca, es el máximo galardón en temas de juventud de nuestro estado, que se reconozca lo que hacen nuestros jóvenes día a día, jóvenes desde los 12 a los 29 años de edad, que así esto también es importante puntualizar, esto es lo que se considera como población joven en nuestro estado, de 12 a 29 años de edad. También menciona el impulso a asociaciones civiles, nos da la pauta para que tengamos un programa que le llamamos colectivos juveniles, en donde apoyamos a grupos de jóvenes para que se constituyan, para que desde la formalidad, desde la trinchera de una asociación civil, puedan llevar a cabo proyectos sociales que beneficien a nuestros jóvenes. Hay también beneficios económicos para que lleven a cabo todos estos proyectos. También tenemos el capítulo 6 que habla del primer empleo del joven. Desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando con programas que lleven a cabo la posibilidad de que tengan la primera experiencia laboral los jóvenes, en donde se les da un estímulo para que lleven a cabo su trabajo como prácticas profesionales en diferentes instituciones, en empresas, y que esto les permite ser competitivos en su desarrollo profesional. Rescate de espacio público también habla de que tenemos que llevar a cabo el acondicionamiento de espacios para un desarrollo sano de la juventud. Es decir, son programas que puntualizan el rumbo que tenemos que enfocarnos, nos van diciendo el origen y el fin, el rumbo que tenemos que llevar dentro del Instituto de la Juventud. Tenemos un programa estatal de la juventud que nos obliga a crearse. El año pasado se publicó en el periódico oficial del Estado, es decir, es nuestro Padre Nuestro, es lo que tenemos que hacer, el programa estatal de la juventud. Hay la indicación de que se cree también el Consejo Juvenil del Estado de Zacatecas, un órgano de participación ciudadana que va de la mano con nosotros diciéndonos qué hay que hacer, qué programas, por qué rumbo. Es decir, es desde las trincheras de cada uno de ustedes que estén con nosotros de la mano haciendo política para los jóvenes. Esta convocatoria está próxima a salir, en próximos días estaremos publicándola a través de los medios de comunicación para que todos se enteren. Habla de los ayuntamientos, cómo trabajar a través de las instancias municipales de la juventud. Yo por aquí veía varios directores de instancias municipales que nos ayudan a ir de la mano con nuestros ayuntamientos, aterrizando los programas desde el gobierno del estado para que se beneficien también cada uno de los ayuntamientos de los municipios. Es decir, esta ley yo creo que es fundamental que cada uno de los estados y que nuestro país la tenga. Por eso aplaudo muchísimo que el día de hoy se estén llevando este tipo de acciones, porque no se deja a consideraciones, no se deja a voluntades de gobernantes, sino está es un Estado de Derecho que se rige por leyes. Por eso México tiene esta posibilidad de que a través de una ley general de las juventudes se rija el origen y el rumbo de la población de 12 a 29 años de edad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, los institutos estatales o municipales de la juventud juegan un papel y desempeñan un rol fundamental para el desarrollo y el ejercicio de derechos de las juventudes. Hablar de juventudes, asimismo, quiere decir y refiere que no podemos encasillar o centrarnos en la idea de que ser joven significa una sola cosa, sino que por eso hablamos de juventudes, porque se entiende la pluralidad que existe en este sector de la población. En este sentido, con base en la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, preguntarle al licenciado Luis Guillermo Flores, ¿cuáles de estos derechos definitivamente deben estar contemplados en esta ley de juventudes y cómo integrar esta pluralidad en una ley? Muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un gusto compartir este panel con mujeres tan talentosas y que han logrado mucho y
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablar un poco de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Hemos escuchado que en temas de derechos humanos hay muchos organismos internacionales, hay declaraciones, convenciones. En temas de, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de la Niñez, y en todos estos temas hay tratados que hablan al respecto. Pero en materia de jóvenes, la verdad es que hay muy pocos, y uno de los más importantes y de los pocos que existe es la Convención Iberoamericana de Derechos de Juventud. Esta convención que pues desde el 2005 empezó a elaborarse, entró en vigor en el 2008, y que contempla digamos, el bagaje jurídico de los derechos humanos en temas de juventud a nivel internacional. Lamentablemente, y esto creo que es un tema importante, hay datos de que entre el 2007 y el 2016 se han realizado 8 exhortos al Senado de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que remita la Convención al Senado de la República y poder ser ratificada por México. Hasta ahora creo que eso no se ha logrado y está todavía ahí el asunto pendiente. Y bueno, porque otros países como República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia han ratificado, y a pesar de que México fue uno de los promotores en esta convención, pues hasta el día de hoy no se ha ratificado. ¿Y por qué la importancia de ratificar ese tipo de convención? Porque justamente con la reforma del 2011 de nuestra Constitución, el artículo 1 y al 133, en el tema del principio pro persona y de convencionalidad, pues ahora no solamente nos limitamos a los temas jurídicos en nuestro ámbito nacional, hablando de Constitución, leyes generales, leyes federales y locales, sino que ahora tenemos que ver hacia afuera y ver estos tratados internacionales para poder comparar y para poder nutrir nuestras leyes locales en temas de derechos humanos. Y bueno, ¿cuáles derechos contempla esta convención? Y principalmente creo que son derechos que hoy vamos a tocar en en las mesas que serán después de este panel, derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a la educación sexual, a la educación, a la cultura y al arte, derecho a la salud integral y de calidad, al derecho al trabajo, a la vivienda, a la formación personal, al medio ambiente saludable, al ocio y esparcimiento, al deporte y al desarrollo. Y otros derechos, por ejemplo, los derechos civiles y políticos, temas de derecho a la vida, a la integración personal, a la protección contra los abusos sexuales, a la objeción de conciencia, y aquí en este artículo de la objeción de conciencia ha entrado un poco en conflicto con las leyes nacionales de México, porque incluso este artículo en la convención toca el tema de la objeción de conciencia, incluso en el tema del servicio militar. Es decir, que un joven debería tener el derecho de decidir si hace el servicio militar o si no lo hace. Eso contempla el derecho a la objeción de conciencia. Obviamente, pues tiene que analizarse y adecuarse tanto a las necesidades de nuestro país, ¿no? También hay el derecho a la justicia, a la identidad y personalidad propia, a la libertad de expresión, reunión y asociación. Y concretamente en la pregunta, ¿qué derechos definitivamente deberían de estar contemplados? Pues la respuesta es todos. Yo creo que en el tema de derechos humanos no tenemos que, digamos, ser mediocres y solo garantizar algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los principios de los derechos humanos es que están interrelacionados y van todos de la mano, ¿no? Si no puedes garantizar el derecho a la libertad si primero no garantizas el derecho a la vida, o el derecho a la educación si no has garantizado el derecho a una alimentación buena, o el derecho a la salud. Entonces, creo que la respuesta es, tenemos que hacer lo posible para que los derechos humanos, por ejemplo en este catálogo que tenemos, estén contemplados en las leyes locales, en las leyes generales, en esta ley de juventudes que próximamente, o que ya se está trabajando en ello. ¿Por qué? Porque es importante que todos los jóvenes podamos gozar de esos derechos. Y creo que es importante también, y algo que me gustó mucho el concepto, ¿no? A veces creemos que la juventud somos una gran masa y todos tenemos las mismas condiciones. Entonces, este concepto de la Ley General de Juventudes habla más de un tema de inclusión, un tema de ver las necesidades locales con estos foros, y creo que eso da un plus a esta Ley General de Juventudes en nuestro país. Entonces, también creo que el tema de que México ratifique esta Convención Iberoamericana tiene que estar pendiente todavía en el tema legislativo. Los senadores, los diputados tienen que estar muy pendientes de esto para poder lograr que México lo ratifique.
Y eso sería un plus para nuestro país en el tema de derechos humanos y vendría a complementar lo que en estados como Zacatecas, en temas de leyes estatales, se ha hecho en materia de juventud. Vendría a complementar el tema de los derechos de los jóvenes. Y bueno, sí, creo que esto es una parte importante, el tema legislativo, el tema de instrumentos jurídicos, que si bien hay personas muy específicas que les competiría esa tarea, pero los demás que estamos en la sociedad civil, en el tema de las universidades, creo que nuestra tarea fundamental es también participar para que estos derechos humanos sean materiales. A veces el concepto de derechos humanos puede sonar muy utópico, muy teórico, y por eso mucha gente piensa que los derechos humanos no valen o no son respetados en nuestro país, porque no lo ven materialmente. Entonces, la tarea de nosotros jóvenes que estamos aquí como líderes de Zacatecas, de otros estados, es justamente cómo materializar estos derechos para que las personas vuelvan a confiar en estos derechos humanos, en los organismos defensores de derechos humanos, comisiones estatales, Comisión Nacional, en la sociedad civil, para que en verdad esto que tenemos en papel pueda plasmarse y pueda hacerse práctico y pueda vivirse diariamente. Porque al final de cuentas los derechos humanos son eso. Los derechos humanos no son las declaraciones, no son las convenciones, sino más bien las acciones que hacemos o dejamos de hacer todos los días y que al final de cuentas pueden beneficiar a más personas o afectarlas también. Entonces, la respuesta sería concretamente eso. Yo creo que todos los derechos tienen que estar contemplados en esta ley de juventudes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Las juventudes nos organizamos y participamos, aunque a veces no todos ni todas. Se acaba de presentar también una iniciativa de reforma para la misma ley, ya que se tipifique y se considere como un delito que puede alcanzar hasta 8 años. Se está trabajando con jóvenes en grupos que se llaman escuelas de youtuber. Buscamos alianzas con algunas instituciones de gobierno, con algunas otras asociaciones civiles, y la idea es estar aportando algo desde la sociedad civil, desde nuestra trinchera, para generar cambios positivos en la sociedad. También estamos haciendo campañas como el Yo Soy Honesto, que realmente ha pegado mucho a las y los jóvenes desde su punto de vista cuando eres honesto, y los ha metido en jaque. Hicimos este ejercicio también en la campaña, buscamos a los candidatos y les preguntamos cuántos son honestos. Estamos también incidiendo con algunos talleres como de oratoria, como de aspectos legales antes de emprender. A Kibernis también le interesa el emprendimiento social de la juventud, y es por eso que no solamente les damos las herramientas, sino buscamos este tipo de alianzas, por ejemplo, con el Instituto de la Juventud, para darle las herramientas, los programas, los proyectos. Tenemos ahora a punto de lanzar una campaña que se llama Kibernis en tu municipio. Estamos interesados en ir a los municipios, decirles a los jóvenes que se puede trabajar desde cualquier área, que hay oportunidades, que se tienen que acercar también a las instituciones, buscar todo este tipo de apoyo desde sociedad civil, organizarnos y así también empezar a prevenir un poco los delitos, ya que en el estado tenemos una cifra muy alta de jóvenes que están entrando al narcotráfico, que están entrando a las drogas, y lo que queremos es decirles que se puede trabajar, que se puede hacer algo si buscas equipo, que siempre va a haber una persona que quiera apoyar tus ideas, que quiera apoyar todo lo que tú haces, y estamos intentando también incidir en las leyes. Es muy, muy importante el tema que decía Luis, que todos los derechos tienen que ser reconocidos, ni uno es más importante que otro. Todos los derechos humanos deben de estar en esta iniciativa de ley, en este foro se tienen que estar mencionando, porque no nos hemos reconocido todavía como jóvenes, somos un sector muy vulnerable. Mi lucha es porque soy mujer, soy joven y no hay tantas oportunidades, pero tampoco estamos buscando construirlas. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Antes de
pasar a la interacción con las juventudes que el día de hoy nos acompañan, quiero hacerles dos preguntas y les pido que de manera muy breve cada uno la pueda contestar. La primera pregunta es, ¿cómo visualizan ustedes que deba ser contemplado el Instituto de la Juventud dentro de esta ley y qué actividades podría estar desarrollando? Así muy rápido. Empezamos acá por la diputada, por favor. Bueno, creo que para estos temas es muy necesario hacer trabajo en equipo. Creo que todo el mundo tenemos algo que aportar. El instituto desde su jurisdicción, el poder legislativo también, el poder ejecutivo y también las asociaciones civiles o la sociedad organizada. Entonces creo que todo el mundo tenemos algo que aportar, pero sí hay que buscar una manera de articular, de manera que todos trabajemos mejor y que no quede espacio para ninguna faltante o alguna laguna. Muchas gracias. Licenciada Flor. Bueno, pues creo que desde el instituto es importante que se reconozca en esta ley porque es a donde acudimos, es a donde vamos a buscar estos apoyos, estos reconocimientos, como el Premio Estatal de la Juventud que reconoce a las y los líderes jóvenes. En esta ley también nos menciona, por ejemplo en la de Zacatecas, el empoderamiento económico y las bolsas de trabajo, que es muy importante que se puedan acercar a estas instituciones para buscar algún apoyo o alguna beca. También habla de las becas de esta ley y yo creo que es sumamente importante que se tenga este instituto y que probablemente pueda ser hasta una secretaría. Luis Guillermo, Bien, por favor. Gracias. Yo creo que es fundamental el papel que juega el INJUVE en este tema. ¿Por qué? Porque es la institución que nos representa a todos los jóvenes, a todas las juventudes, y creo que sería el mecanismo o el medio esencial o primordial para poder materializar esta ley. Entonces creo que tiene un papel importantísimo porque es la forma de hacer vivo lo que la ley va a contemplar. Gracias. Alejandrina, por favor. Yo creo que es fundamental. Yo creo que debe ser uno de los principales objetivos de esta ley el que se cree el Instituto Mexicano de la Juventud como un organismo público descentralizado, porque nada más y nada menos ahora con el nuevo gobierno federal que entró, se hablaba de que si era una dirección de la Secretaría de Desarrollo Social, que si desaparecía, que si se creaba como subsecretaría, es decir, estaba en el debate, en la decisión de nuevos funcionarios, y eso no puede ser. La política pública de la juventud no se puede dirigir por una decisión de un momento, sino tiene que estar fundamentada, evaluada y sustentada en una ley general de las juventudes. Así como en el Estado lo tenemos nosotros, nuestra ley estatal, yo creo que es fundamental y sin duda que también se puntualicen programas importantes como es el Premio Nacional de la Juventud, algún otro tipo de iniciativas en donde se quiera impulsar el empleo, la educación, la salud. Hay tantos temas que se tiene que trabajar desde la juventud. Entonces, sin lugar a duda, creo que es fundamental el que se cree la figura jurídica del INJUVE. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, tal vez algunos de nosotros pensamos que tenemos infinidad y cantidad de leyes que no se cumplen. ¿Cómo hacer o qué mecanismos se podrían estar implementando para que esta ley no sea letra muerta y realmente pues se pueda llevar a cabo su ejecución? En el orden ahora que quieran. ¿Quieren que empecemos otra vez por la diputada? ¿O cómo le empezamos? Si quieren empezamos con la diputada otra vez. Gracias. Sí, bueno, este es uno de los grandes problemas a los que nos podríamos enfrentar, porque sí pasa mucho que hay leyes muy bonitas, muy bien estructuradas, con muchos estudios, análisis. El problema es siempre la aplicación, porque eso implica presupuesto. Entonces, cuando uno se inmiscuye en este tema económico hay bastantes complicaciones, porque hay prioridades, hay urgencias que hay que atender y muchas veces pues los recursos se tienen que mover a donde más necesidad exista. Entonces, una de las partes que nos importaba que existiera en este foro es también encontrar soluciones, no nada más propuestas, sino cómo hacemos que se cumplan. Sí hay que establecer los derechos, sí hay que establecer obligaciones, pero hay que buscar un proceso y una manera de que realmente se lleven a cabo.
y cómo y a quién correspondería que eso pasara a ser parte de la realidad. Entonces, en esta búsqueda de soluciones, también la idea es que todos aquí presentes, pues generemos ideas, generemos propuestas y a partir de ahí hacer una recolección de qué puede servir, de qué puede ayudar y cómo fortalecemos esto para que efectivamente la ley, como tú dices, no sea nada más pues letra muerta. Muchas gracias. Quien guste. Flor, por favor. Bueno, pues yo creo que es importante no solamente establecer lo que tiene la ley, sino difundirla, porque creo que una de las partes como mexicanos es que no nos enteramos de los derechos que tenemos, no nos enteramos de qué leyes existen, de qué alcance tienen estas leyes, y sería importante ir difundiendo con las jóvenes y los jóvenes de 12 a 29 años en las primarias, en las secundarias, en las prepas, en las universidades, y decirles qué derechos tienen, qué es esta ley y qué alcances va a tener. Muchas gracias. Luis Guillermo, por favor. Muy concretamente, y complementando lo que decía Flor, es cierto, la gente no exige sus derechos y los derechos humanos se violentan día a día porque la gente no sabe cuáles son y no sabe cómo exigirlos. Y quizá aquí nosotros hablando en concreto de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, quizá la mayoría de los que estamos aquí sabíamos de su existencia, quizá algunos no, pero ahora preguntémonos quiénes de nuestros amigos allá afuera, en los grupos colectivos que formamos parte, conocen esos derechos que están en esta convención. Entonces, de manera concreta y muy práctica, el primer paso sería, antes de que nada, que entren a oij.org, en esta página del Organismo Iberoamericano de Juventud. Ahí busquen la Convención Iberoamericana, la descarguen, le den una leída y la difundan con las personas, con los jóvenes que están cercanos a ustedes. Y es una tarea así sencilla, práctica, para poder difundir de manera muy fácil el tema de los derechos humanos. Creo que ese es el primer paso. oij.org. Gracias. Alejandrina, por favor. México es un Estado de derecho en el cual se rige por leyes, reglamentos, instituciones, y como tal, el que la política pública de la juventud de nuestro país esté regida por una ley general de la juventud da mucha certeza y da mucha seguridad en el rumbo de nuestra población, de una tercera parte de la población en nuestro estado. Y más allá que en esta ley se le va a dar el empoderamiento a una institución como es el Instituto Mexicano de la Juventud, donde se le va a asignar presupuesto de manera ya obligatoria, se pudiera decir, para que lleve a cabo lo que está rigiendo este documento, esta ley, y sobre todo que también podemos estar dando esta difusión a través de todo lo que se desprenda de esta ley. Sin duda tendrían que estar mencionados las instancias estatales de la juventud, incluso hasta las instancias municipales, porque somos los brazos que implementamos y llevamos a cabo la operación de programas para los jóvenes. Entonces, sin duda, creo que más allá de que no creo que vaya a quedar en letra muerta, porque habemos muchos que nos vamos a encargar de que eso no pase. Muchas gracias. Bueno, y ahora, un aplauso para todos, por favor. Ahora, continuando con la dinámica que les planteé en un principio, pues es turno de que ustedes comenten a nuestros panelistas cuáles son sus expectativas, si tienen alguna pregunta, sugerencia, propuesta, etcétera. Y pues no sé si alguien nos pueda apoyar allá con el micrófono. Acá está nuestro compañero Álvaro. ¿Alguien quiere comentar algo? Con toda libertad, por allá atrás. Hola, mi nombre es Rubén, tengo 24 años y bueno, era una pregunta que más o menos respondieron hace un momento y me gustaría que quedara un poco más claro de saber si esta iniciativa de ley contempla un tipo de sanción por su incumplimiento y si sí, ¿qué mecanismo de ley contempla para ello y la defensa de la misma? También una segunda pregunta, si se contempla dotar al IMJUVE, al Instituto Mexicano de la Juventud, de más facultades y o atribuciones al respecto. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, te comento. Sí queremos que exista algún tipo de sanción en caso de que no se cumpla lo que se establece en la ley.
Para eso también es necesario saber en qué grado hay incidencia de no cumplirse para establecer una condena pues proporcional a lo que no se está cumpliendo. Y respecto a las atribuciones del instituto, yo diría que sí necesita más atribuciones, más facultades, más presupuesto, para que en coordinación con todos los legisladores, también con gobiernos estatales y municipales, exista mayor cohesión, exista mayores oportunidades para los jóvenes, comunicación, que se difunda esta ley, porque lo principal, como bien comentaban hace un momento, es conocer tus derechos, porque si no los conoces no hay manera de que los exijas. Entonces, si tú tienes conocimiento de lo que dice la ley, de tus derechos, qué oportunidades tienes, de qué manera tienes oportunidad de exigirlos y corroborar que efectivamente se cumpla, entonces tienes herramientas. Y yo diría que lo importante aquí también, como mencionaron, es la difusión. Porque si nosotros no participamos como jóvenes, si nosotros no alzamos la voz, si nosotros no preguntamos, no nos van a venir a decir qué hacer, no nos van a decir que tenemos derecho, a qué tenemos derecho, no nos vienen a decir qué oportunidades tenemos. Entonces, mucho de estas acciones nos corresponde a nosotros. En una parte exigir, en otra parte conocer, y eventualmente cuando esta ley ya surja, pues seguir el proceso de cumplimiento, ver si efectivamente está funcionando las propuestas que se hicieron, y si no, ver alguna manera de cambiarlo para que ahora sí pueda funcionar. Eso sería, ojalá quede resuelta la duda. Gracias. Vamos a recoger otras preguntas y después ya pasamos para que todos puedan compartirnos su opinión, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Acá, nuestro compañero. Empezamos allá o acá. Ya hay varias manos levantadas. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilia, soy Martel Sandoval y tengo 9 años. Y quiero agradezco infinitamente que todos ustedes estén aquí, sobre todo usted, diputada Frida, que tenga interés sobre este tema tan importante y considere fundamental este tema y apoyar y seguir luchando con todos los jóvenes para que tengan un mejor futuro de un México mejor incluyente. Gracias. Recogemos más participaciones, recogemos 3 y pasamos a que nos den su punto de vista. Hola, buenas tardes a todos, o días todavía. Mi nombre es Diana Luxmi, tengo 21 años y quiero preguntar, hace 5 años se formó la ley para las juventudes aquí en Zacatecas. ¿Qué avances y qué beneficios en la actualidad ha tenido esta ley? Para los jóvenes, claro. Muy bien, guardamos la pregunta, creo que va dirigida más bien para Alejandrina y recogemos otras 2. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a la licenciada Flor. Comentaba hace un momento acerca de una penalidad, me parece que aumentar, la verdad no sé acerca de qué delito, aumentarla a 8 años. Hay una situación en México que ha sido tendenciosa a tratar de disminuir los delitos aumentando las penalidades, lo cual nos ha llevado a un populismo penal. Se ha demostrado en diversos delitos que aumentar las penas no funciona. ¿Por qué volver a mencionar una medida como esta para tratar de prevenir un delito? Yo siento que se está yendo más por la represión que por una verdadera prevención. La verdad es que si nosotros tomamos estadísticas, estudiamos esa cuestión, el aumento de las penas realmente no contribuye a la disminución de la comisión de los delitos. Entonces, la pregunta resumida sería, ¿por qué tomar esa cuestión de política criminal e insistir en ese populismo penal? ¿Cuál es su nombre? Reina González, para Gracias, Reina. ¿Y recogemos una pregunta más o duda, comentario? Hola, buenos días. Emilio Santamaría.
Perdón. Mi duda es si todas las facultades y atribuciones que contempla la Ley General de Juventudes se le otorgarían en su totalidad a los INJUVE, o si está contemplada la creación de algún otro organismo u autoridad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, quien guste contestar. Empezamos con Alejandrina. Ok. Yo creo que uno de los principales logros que se ha tenido dentro de la juventud es la creación del organismo público descentralizado del instituto, pasar de subsecretaría a instituto, porque esto, aparte de la personalidad jurídica que nos da la posibilidad de tener un trabajo más eficiente y eficaz, de movernos con mayor facilidad y rapidez para estar ejecutando programas. Esto nos ha permitido fortalecer programas como lo es el Premio Estatal de la Juventud, rescate de espacio público, colectivos juveniles, diferentes temas que tocan a la juventud. Sobre todo algo muy importante, que nos dio la posibilidad de que se tuviera el programa estatal de la juventud. Es decir, la ruta, nuestro camino de lo que lo vamos a hacer en esta administración del 2017 al 2021 en la política pública de las juventudes. Este programa está publicado ya y es el que nos está diciendo qué elementos, qué temas, qué iniciativas, qué actividades tenemos que alcanzar. Tenemos al día de hoy un objetivo de atender de manera directa al 20% de la población joven. Estamos a mitad de este gobierno a punto de alcanzar esta meta que viene en el Plan Estatal de la Juventud. Hemos estado creando diferentes programas para que los jóvenes continúen con sus estudios, como lo es la mujer joven estudiante, reforzando becas transporte. Se creó la Casa del Emprendedor. Tenemos un programa de Aprende y Emprende donde capacitamos y desarrollamos habilidades para los jóvenes. Tenemos desde la parte deportiva las escuelas de fútbol Actitud Joven. Es decir, el que haya una ley que nos esté diciendo, que nos asigne presupuesto, nos da la posibilidad de movernos, de dar resultados, de ir alcanzando los objetivos que nos vamos tratando. Y uno de ellos, que lo digo muy orgullosamente, es que ya casi alcanzamos la meta, una de las metas que nos planteamos en el Plan Estatal de la Juventud, que es el de atender al menos de manera directa al 20% de la población joven, y estamos a punto de alcanzarlo. Yo quisiera agregar algo al comentario, que por ejemplo gran parte de la formación que he tenido y de las oportunidades que se me han dado es porque he participado en convocatorias del Instituto de Juventud, ¿no? Temas de debate político, temas de conformación de asociaciones, de por ejemplo el Parlamento Joven, o sea, temas estos que en verdad a la hora que te metes a estas convocatorias y participas, generas herramientas que ayudan a tu futuro, ¿no? Entonces, creo que esto y muchos de los jóvenes que estamos aquí, que conozco, en verdad, creo que el instituto ha representado ese medio para poder hacer las cosas, y lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es la forma de hacer material y de hacer aplicable lo que nos dice la ley. Entonces, creo que sí, la ley, por lo menos en Zacatecas, sí ha dado herramientas para que muchos jóvenes podamos desarrollarnos en la materia académica y profesional. Bueno, pues primero comentar que también con Cibernos hemos trabajado en la Escuela del Emprendedor. Estamos trabajando justo un proyecto de escuela de youtubers, pero con valores. Esa es la diferencia de solamente certificar un youtuber, no, dándole herramientas de cultura de la paz, y hemos estado muy cercanos al Instituto de la Juventud. Entonces sí se han notado algunos avances en estos 5 años. Y respondiendo a la pregunta de Reina, yo comenté que metimos una iniciativa para reformar el Código Penal para Zacatecas, que se reconozca y se tipifique como violencia digital como delito. Este delito tiene una penalidad hasta de 8 años, porque mediante las redes sociales se pueden cometer diversos delitos, como es fraude, trata de personas, hasta el feminicidio, por medio del sexting, de la exhibición de estas chavas, de los exnovios, que los llaman porno venganza, que ni siquiera está bien dicho este término, y la penalidad es de 8 años, porque también eso, si no hay una penalidad de cárcel o de prisión preventiva, sí puede haber una suspensión de proceso previo. Gracias.
Bueno, yo primero quisiera que por favor le diéramos un fuerte aplauso a nuestra señorita joven de 9 años. Muchísimas gracias por tu participación y por estar acompañándonos el día de hoy. Creo que es precisamente eso lo que necesitamos, porque ella, a pesar de que no entra en el sector de juventud, entra todavía en un sector de niños, de preadolescencia. Ella está interesada porque esto en algún momento la va a afectar directamente. Entonces creo que así como ella debemos de recoger su ejemplo e inmiscuirnos en todas las oportunidades, nos afecten o no nos afecten. Entonces muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, haciendo comentarios a las preguntas, me llama la atención el comentario que hace Reina respecto a la pregunta que le dirigieron a Flor, porque efectivamente yo también creo que el aumentar la pena en algunos delitos no soluciona el problema. Hace tiempo en Cámara de Diputados se sacó una iniciativa con la idea de aumentar la penalidad en el delito de agresiones con ácido a mujeres. Esto creo yo que no disminuye el tema de misoginia ni de ataque a las mujeres. Al contrario, esto pues realmente no abona nada, porque existen penalidades muy altas para el feminicidio y son pocos los casos que realmente llegan a prisión y no representa una limitante como tal. Quien quiere asesinar a una mujer lo va a hacer haya o no haya una pena alta. Esa es la realidad, es muy lamentable, pero hay que decirlo. Y creo que la solución, y precisamente es un tipo de enfoque que queremos agregar a esta ley, es el tema de la educación y la prevención. Porque por medio de la educación podemos reformar este tipo de pensamientos, este tipo de comportamientos en nuestra sociedad, para que, siguiendo el ejemplo, no se disminuya la participación de las mujeres en nuestra vida política, económica, social. Entonces, esos serían mis comentarios. ¿Sí? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Para recoger sus comentarios. Sí, muchísimas gracias. muy bien, pues muchas gracias. Con esto damos por finalizado. Y únicamente comentar que pues como jóvenes somos lamentablemente lo que está alimentando al crimen organizado. Si ustedes revisan las estadísticas de feminicidio, a quienes están asesinando lamentablemente pues son a mujeres jóvenes, quienes están en la cárcel son jóvenes. Entonces tenemos un panorama que se torna desalentador, pero que está en nuestras posibilidades también como juventudes interesadas, organizadas, informadas y participativas, cambiarlo, transformarlo. Y muchas gracias a todos y cada uno de nuestros ponentes. Continuamos con las actividades. Gracias a todos. Agradecemos al licenciado Luis Guillermo Flores, a la maestra Alejandrina Varela, y a la maestra Julieta Camacho Granados. Invitamos a todos los presentes a un breve receso y a continuar con el trabajo en las mesas que tenemos preparados para ustedes. Las mesas de trabajo